Bueno, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio poder estar acá con todos, y deseo de verdad que Dios sea hablando a sus vidas según la necesidad que cada uno pueda tener, que sea Dios hablando a sus corazones, porque sé que si Él les habla, sus vidas van a cambiar, sus vidas van a ser transformadas. Pues Él es el pastor de pastores. Amén. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de dos sistemas de adoración. Estamos en la serie de idolatría. El pastor Walter ha estado hablando de este tema y retomo un poco lo que él ha dicho. Hemos tenido el concepto de idolatría solamente como imágenes, ¿verdad? De yeso, de madera, pero vemos que la idolatría es todo aquello que colocamos en el lugar de Dios. Todo lo que representa, lo que gasta nuestros esfuerzos, lo que gasta nuestros afectos, ¿verdad? Nuestro dinero, eso adoramos. Y es impactante lo que el Señor nos ha estado hablando a través del pastor, porque de verdad vemos que la idolatría trae engaño a nuestras vidas, trae esclavitud a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando Dios no tiene el primer lugar en nuestro corazón, estamos desviados, tenemos una visión errada. Y en este orden entonces voy a presentar dos sistemas de adoración en un pasaje muy conocido en las Escrituras, que se ha hablado mucho de ese pasaje. Se encuentra en Juan capítulo 4. Vamos a estarnos moviendo por Juan capítulo 4, pero quiero leer el versículo 22. Antes de que me lo pongan acá en pantalla, les hago unas preguntas que no tienen que responder, solamente piensen en estas preguntas. ¿Es posible asistir a una iglesia y no conocer a Dios? ¿Es posible estar sirviendo en un ministerio y no conocer a Dios? ¿Es posible ser un líder y no conocer a Dios? Y vamos aún más profundo. ¿Es posible ser pastor, maestro, apóstol, profeta y no conocer a Dios? ¡Wow! En la Biblia voy a mostrarles un caso de alguien, y no solamente hay uno, hay muchos casos de sacerdotes que servían a Dios pero no le conocían. Hay muchos casos en las Escrituras que nos muestra eso. Pero hoy voy a hablar acerca de la mujer samaritana. Es un pasaje, ¿verdad?, que hemos hablado bastante en Juan capítulo 4. Y ahora sí quiero que lo leamos, el versículo 22. Dice así: vosotros adoráis lo que ¿qué? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ese relato, de pronto para los que no conocen la historia, está Jesús, llega a un pozo en Samaria y hay una mujer sacando agua, ¿verdad? Judíos y samaritanos no se la llevaban bien. Ahorita voy a explicar por qué. Y Jesús llega a ese lugar y entabla una conversación con la mujer samaritana, y dentro de esa conversación le dice estas palabras. Le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y para que comprendamos bien por qué Jesús le dice esto a la mujer samaritana, y si ven, le dice vosotros, o sea que no solo ella, los samaritanos adoraban lo que no sabían, lo que no conocían, eso adoraban. Interesante, ¿verdad? O sea, ustedes adoran, le está diciendo Jesús a la mujer samaritana, ustedes adoran, pero no conocen lo que adoran. ¡Wow! Y para eso, bueno, es una historia muy larga que va a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 10, 11, 12 y 13. Si usted quiere profundizar en lo que yo les voy a hablar, no lo voy a leer, obviamente por el tiempo, no voy a leer todos estos capítulos, pero lo encuentra allí en el primer libro de Reyes.
capítulo 10, 11, 12 y 13 del primer libro de Reyes. Y ahí vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar el pueblo de Israel. Resulta que el primer rey de Israel lo conocemos como Saúl, ¿verdad? Saúl, quien fue ungido por Dios, pero que se apartó del Señor, ¿verdad? Y fue desechado, y luego fue puesto, ¿qué rey? David, un rey conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo lo recto delante de Dios, quien levantó una nación con temor de Dios, que durante 40 años estableció algo muy fuerte en la adoración, en el conocimiento de Dios, en la intimidad y relación con Dios. Pero su hijo, llamado Salomón, que todos conocemos también, fue un hombre que pidió sabiduría. Pero Salomón tuvo un gran error. Fue alguien que pidió sabiduría, pero alguien que no aplicaba la sabiduría. Fue el hombre más sabio, con más dinero de la época, con más influencia y con más poder. Pero el gran detalle fue que Salomón pidió sabiduría, pero no la aplicaba. Él hizo muchas cosas que no le agradaron a Dios, y Dios dio una palabra y dijo que iba a dividir a Israel por el pecado de Salomón. Pero dijo, no lo voy a hacer en el gobierno de Salomón por amor a su padre David. Y luego sigue su sucesor, su hijo llamado Roboam. Voy a hablarles, esto es un poco clase de historia hoy, pero es necesario para que comprendamos Jesús y la mujer samaritana. Entonces, llega su hijo Roboam. Su hijo Roboam, para que recuerden la historia, toma consejo a dos grupos de personas, a los jóvenes y a los ancianos. El consejo que le dan los jóvenes, sus amigos, le dicen: si tu padre tenía un yugo sobre el pueblo, aumenta el yugo. Y el consejo que le daban los ancianos era: si tu padre tenía un yugo muy fuerte, disminuye el yugo, así vas a ganar a la gente. Pero Roboam tomó el consejo de los jóvenes y aumentó el yugo. Esto creó una revuelta muy fuerte en Israel. Pero ¿recuerdan lo que había dicho Dios? Iba a dividir a Israel. O sea que eso fue una excusa, porque Dios había dicho que iba a dividir a Israel por el pecado de Salomón. Entonces, cuando Roboam hace eso y el pueblo se revuelve, hay un profeta llamado Ahías, que va a donde un terrateniente, un hombre con mucho dinero de Israel, y va y le entrega 10 pedazos de capa y le dice a Jeroboam, dice: Jeroboam, el Señor te va a entregar 10 tribus y Roboam quedará con 2 tribus. Efectivamente, aquí es donde sucede entonces la división de Israel. Jeroboam con 10 tribus se va al norte, ¿ok? Y Roboam, el hijo de Salomón, se va al sur con 2 tribus. Pero miren lo interesante. Roboam, cuando se va al sur con 2 de las tribus, una de esas tribus era la tribu de Leví, era la tribu de sacerdotes. Y otro dato interesante: en el sur queda el templo en Jerusalén, donde se reunían, el templo que construyó Salomón bajo los diseños de su padre David, donde adoraban ellos. Así que Jeroboam en el norte se queda con 10 tribus, y Jeroboam piensa algo, y miren esto tan tremendo que piensa Jeroboam. Él dice: este pueblo adora a su Dios, y en cualquier momento esta gente se me va a ir al sur, al templo, a adorar. Entonces, para que la gente no se vaya, porque si se van a venir en contra mío y me van a matar, para que esta gente no se vaya, Jeroboam hizo 3 cosas terribles. La primera de ellas, levantó idolatría. Vamos a buscar en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Para comprobar acá lo que hizo Jeroboam al pensar que la gente se iba a ir.
de ese lugar. Ok. Arriba no entiendo qué dice. Temían al Señor. Temían a Jehová y mira lo que dice, y honraban ¿qué? A sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea que nos está mostrando que en este pueblo en el norte temía a Jehová, pero también adoraban otros dioses. Se levantó idolatría en medio de ellos. Nosotros somos monoteístas, adoramos a un solo Dios. Y vemos acá que se volvieron politeístas, adoraban muchos dioses, lo cual sabemos cuando el Señor da los mandamientos, le dice al pueblo que no deben adorar a otro Dios, no deben levantarse imágenes de Él, no deben adorar otro Dios diferente que Jehová, que el Señor, que Jesús. No debe haber otro Dios. Así que Jeroboam levantó idolatría. La segunda cosa que hizo Jeroboam, modificó las escrituras. Cambió las escrituras. Imagínense eso. En un texto que estoy estudiando, habla que fue cambiado en Deuteronomio 27:4. No es necesario leerlo, solamente para que lo sepan. En Deuteronomio 27:4, por ejemplo, es un versículo donde dice Ebal, el monte Ebal. Y los samaritanos cambiaron esa palabra Ebal, el monte Ebal, por el monte Gerizim. Resulta que el monte Gerizim era el monte donde adoraban los samaritanos. ¿Por qué cambiaron esto de las escrituras? Porque en el monte Ebal Moisés declaró unas maldiciones para todo aquel que invalidara los mandamientos de Dios. Allí Dios estableció las normas y leyes y mandamientos. Moisés los recibió en el monte Sión, pero en el monte Ebal cimentó estos mandamientos. Así que los samaritanos, Jeroboam, modificaron las escrituras diciendo que no fue en Ebal, en ese monte, sino en el monte Gerizim, para decir, ese es el monte sagrado, ese es el lugar donde debemos realmente adorar. Eso hizo Jeroboam, modificó las escrituras. Y la tercera cosa que hizo Jeroboam se encuentra en primer libro de Reyes 12:31. Primer libro de Reyes 12:31. Miren lo que dice: hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de ¿qué? De entre el pueblo. Y miren, no es casualidad cuando la Biblia da detalles y dicen que eran de los que no eran de los hijos de Leví. Cuando está especificando que no eran de los hijos de Leví, ¿qué quiere decir esto? Que Dios estableció solo una tribu para ser sacerdotes, y era la tribu de Leví. ¿Qué significa? Que Jeroboam levantó un sacerdocio sin llamado, un sacerdocio sin entendimiento. Wow. Por eso les decía, ¿es posible que se levante un sacerdocio sin entendimiento y sin llamado? Sí es posible, sí es posible. Lo vemos aquí, Jeroboam lo hizo. Levantó un sistema sacerdotal sin llamado de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo se levantó ese sacerdocio así? Pues bien, ellos vieron cómo se hacía cada cosa, cómo se sacrificaba, qué se entregaba. No todos los sacrificios eran de la misma forma. En algunos casos se consumía totalmente el animal, en otros casos no. Todo eso lo aprendieron ellos viéndolo, de los sacerdotes levitas. Y de esa forma lo reproducieron. Así que es posible, miren, es posible uno estar en un sacerdocio sin conocer a Dios. ¿Por qué? Por las formas. Si adopto las formas, puedo pasar desapercibido de que soy un sacerdocio llamado por Dios. Pero en el caso de Jeroboam,
no fue un sacerdocio llamado por Dios. Así que vemos tres grandes problemas que Jeroboam levantó sobre Israel. ¿Cuáles fueron entonces? Levantó idolatría. Segunda cosa, modificaron las escrituras. Y en Apocalipsis, cuando termina la Biblia, ¿qué dice? Que todo aquel que cambie, quite una coma, será maldecido. Tercera cosa que hizo, levantó un sistema sacerdotal falso, sin entendimiento, sin llamado. Pues bien, luego que muere Jeroboam, siguen unos reyes, unos sucesores, ¿sí? A partir de Jeroboam, ningún rey del norte hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y lo interesante, que la Biblia, cada vez que habla de cada uno de esos reyes sucesores de Jeroboam, dicen que continuaron con el pecado de Jeroboam. O sea que Jeroboam marcó la pauta en Israel, en el norte. A partir de ahí, todos los reyes continuaron en su mismo pecado. Recuerden lo que nos enseñó el pastor Walter. La idolatría, ¿qué trae a nuestras vidas? Dos palabras que comienzan con N: esclavitud y engaño. Pues bien, el pueblo de Israel comenzó en una decadencia. Comenzó a decaer, al punto de que fue tomado por los asirios, un pueblo enemigo, gentiles, no eran judíos, y los sacaron de sus tierras, fueron exiliados. Exiliados significa que fueron sacados de sus tierras y llevados esclavos a Siria. Cuando estaban en Asiria, estos judíos se mezclaron con gentiles, de lo cual era un pecado fatal, porque Dios les dijo que nunca se podían mezclar con otros que no fueran su pueblo. No podían mezclarse con otros que no fueran judíos. Estos judíos se mezclaron con gentiles. Por eso los judíos no se la llevaban con los samaritanos, porque los consideraban impuros, mezclados. Desobedecieron la norma de Dios y se mezclaron. Por eso judíos y samaritanos no se la llevaban. Por eso la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, dice: pero ¿por qué me hablas? Porque los judíos, es más, cogían otra ruta para no pasar por Samaria, porque los consideraban impuros, porque invalidaron el mandamiento de Dios. Así que es interesante que veamos, ¿verdad?, de dónde nace la religión de la mujer samaritana. De un sistema idólatra, donde han cambiado las escrituras y donde se levantó un sacerdocio falso. Esto llevó 700, miren, Israel cae en esclavitud en el 720 antes de Cristo. Y estamos viendo cuando Cristo habla con la mujer samaritana, ¿saben cuántos años han pasado? 750 años, más o menos. Han pasado cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y entonces, volvamos a leer Juan 4:22, el primer versículo. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ya sabemos entonces por qué Jesús le dijo: mujer, ustedes adoran lo que no saben. Porque ese sistema religioso les trajo el desconocimiento de Dios. Adoraban, pero no lo conocían a quien adoraban. ¿Y saben? Esto nos muestra algo tremendo. Por eso les decía al comienzo y les preguntaba: podemos estar yendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia, poder ser un ministro, poder serlo, y no conocer a Dios. Sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. Al pueblo de Dios le pasó mucho. Cuando se los dijo: ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa eso? Realmente no me conocen y no me aman. Ustedes están haciendo
un ritual, están haciendo ritos religiosos sin sentido, no entienden lo que hacen, simplemente están viviendo de una forma, pero no es la forma que yo les di, que yo les enseñé. Así que quiero mostrar 3 cosas que este sistema trajo a la mujer samaritana. 3 cosas que trajo a la vida de la mujer samaritana. Este sistema del que estoy hablando entonces es el sistema de los samaritanos, ¿ok? Es el primer sistema, el sistema de los samaritanos. Entonces, ¿qué se produjo en la vida de ella? Vamos a Juan 4, el versículo 10. Juan 4, versículo 10. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que la primera cosa, la mujer samaritana tiene enfrente a Cristo, a su Salvador, y ella no lo conoce. La primera cosa que se creó en la vida de ella fue el desconocimiento de Dios. Desconoció a quien adoraba. Es la primera cosa que se creó en la mujer samaritana bajo este sistema. ¿Ok? Desconocía realmente a Dios. La segunda cosa que llevó este sistema a la mujer fue vivir en un sistema de tradición sin sentido. Eso lo vamos a ver en el versículo 20. Dice así. La mujer samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok, recordemos que los samaritanos cambiaron las escrituras. En el lugar donde está Jesús y la mujer samaritana en el monte Gerizim. Y los judíos adoraban en el monte Sión. ¿Ok? Entonces la mujer está confundida y le dice a Jesús, pero, o sea, nuestros padres nos dijeron que se adora en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Qué estamos viendo acá? Un sistema de tradición. Lo que le dijeron sus padres, lo que vivieron sus antepasados, así ella estaba viviendo, según una tradición. Según una tradición. La tercera cosa que se levantó en la vida de la mujer samaritana fue un vacío enorme. Veamos el versículo 15. Se despertó un vacío enorme en la vida de ella. Vamos, 14 y 15 para comprender el contexto. Todo el que beba de esta agua, dice, volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Señor, ella dice, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Obviamente la mujer no entendió lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Porque él llega y ella está en un pozo de agua y él le pide de beber y la mujer le dice, pero, sí, o sea, ahí es donde le dice, si tú eres judío, como me dices, que saque agua. Y Jesús le está diciendo, mujer, si tú supieras quién tienes al frente, yo no te pediría agua a ti, sino que tú me pedirías agua. Y no un agua normal, no un agua común y física, un agua que te va a quitar la sed para siempre. ¿Qué le estaba mostrando Jesús a la mujer? Tienes un gran vacío en tu vida. Hay un gran vacío. Y solo yo puedo saciar esa sed que tienes. Solo yo puedo llenar ese vacío que tienes. Solamente yo. Ella no entendió.
pero había un gran vacío. Además, porque podemos saber que esta mujer tenía una vida vacía. Jesús le dice más adelante: ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice: no tengo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué estaba sucediendo con la mujer? Esto está mostrando que ella, aparte de sus dioses que había levantado el pueblo samaritano, tenía un Dios en su vida. Ella pensaba que a través de las relaciones que tenía amorosas iba a llenar su vida. Pero Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Has tratado de llenar tu vida con afecto y con muchas cosas en el hombre, pero no en mí. Estás vacía, mujer. Tienes un vacío enorme. Vemos entonces cómo esta mujer, a través de vivir un sistema humano errado, ¿ok? El modelo samaritano era un modelo errado y falso, porque no podemos decir a algo verdadero que tiene parte de verdad y en parte de mentira, porque algo verdadero es completamente verdadero. El sistema samaritano era falso, era errado, tenía mezclas, no se mantenían firmes y puros como Dios se los había dicho. Pero Jesús habla de un segundo sistema, un sistema que es el correcto, ¿ok? Y vamos a ver cuál es ese sistema que Jesús le habla entonces a la mujer samaritana y le presenta a ella. Miren Juan 4:22 nuevamente. A mí esta segunda parte que les voy a leer me llamó mucho la atención. Miren lo que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿ok? Estás en un sistema falso, ¿ok? Pero miren lo que dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Interesante eso, ¿verdad? ¿Cómo así que la salvación viene de los judíos? Eso a mí me llamó mucho la atención. La salvación viene de los judíos. Pues bien, vamos a... yo se los voy a leer para ganar tiempo. Segundo libro de Crónicas 6:6 dice así. Miren lo que dijo el Señor: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Está muy claro, ¿verdad? Jesús está diciendo: yo escogí a Jerusalén y escogí a David para mi pueblo. Otro pasaje que nos muestra, Salmo 78, versículo 68, dice así: sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó. Ese quiero que me lo pongas, Ale, por favor. Salmo 78, versículo 68. Sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó. ¿Está claro o no está claro que Dios escogió un lugar en ese momento para levantar un sistema de adoración? Está muy claro. Jesús estableció, el Señor estableció un monte, un sistema que estaba regido por unos mandamientos que el Señor le entregó a Moisés en ese monte, en el monte Sión. Allí fue donde Moisés recibió la ley, la Torá, los mandamientos que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos memorizando. En ese monte Dios estableció un decreto, estableció un pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos partes, pero
para que haya un acuerdo entre dos partes, debe haber un código, debe haber unas normas. Cuando uno dice invalidó el pacto, significa que rompió esas normas. Pues bien, Dios estableció un pacto con nosotros, con su pueblo. Y la forma como Él hace valer ese decreto y ese pacto es a través de los mandamientos. Y aquí fue donde Dios entregó esos mandamientos. Por eso el monte de Sión era el lugar correcto por Dios, que Él había establecido desde un inicio. Por eso entonces le dice: mujer, nosotros adoramos lo que sabemos. Y miren estas palabras tan tremendas de Juan Calvino. Esto me impactó mucho al leer. Miren lo que dice Juan Calvino sobre estos pasajes. En cuestión de religión no podemos probar nada de forma temeraria o irreflexiva. Si no tenemos conocimiento de Dios, no estamos adorando a Dios, sino a un espectro o fantasma. Así, las buenas intenciones no cuentan. Lo que también apunta a que los seres humanos no podemos hacer nada si no seguimos la palabra o las órdenes de Dios. Si nos dejamos guiar por nuestra propia opinión, erraremos. ¿Está o no claro con la mujer samaritana y el sistema de ella? Fueron guiados por su propia opinión y erraron. Y miren lo que dice, cómo concluye. Los samaritanos se basaron en el ejemplo de sus padres. Los judíos se basaron en el mandamiento de Dios. Wow. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Ellos levantaron un sistema a su parecer, pero los judíos obedecieron el mandato de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a esta mujer: ustedes sabrán lo que no conocen. La salvación viene de los judíos, porque yo escogí a este pueblo para levantar mi pueblo. Los judíos fue la puerta por donde el Señor, el pueblo de Israel, fue la puerta donde el Señor estableció para traer el conocimiento a todas las naciones de la tierra. Fue esa puerta. Y voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Espero no desviarme mucho del tema. Pero en la palabra hay un mandamiento. Y es que primero debemos ir a los judíos que no conocen en este momento del Señor, no creen en Jesucristo. A los primeros que debemos evangelizar y ganar son a los judíos que no creen en Cristo. Porque Jesús lo dijo: id primeramente a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Estableció un orden, deben ir primero a ellos. Porque fue el pueblo por donde el Señor entró el Evangelio, por donde Él se dio a conocer. Y por eso también la palabra nos anima a que debemos orar por Israel. Porque Israel, amados, es el termómetro de la venida del Señor. Lo que pasa con Israel nos está diciendo el fin de los tiempos. Porque Israel, y a través de ese pueblo, Dios escogió traer su sistema de adoración, lo que Él creó para nosotros. Así que bien, no es un asunto, ¿saben?, de que nosotros vivamos como creemos, o una imagen como nosotros creemos de Dios. Muchos de nosotros pueden crear una imagen propia de Dios. Y también se establece de lo que enseñamos. A veces, miren, se predica más, en vez de mostrar a un padre, no se muestra a un padre, se predica al padrino. ¿Cómo así? Que Dios está enojado con usted y que Dios va a buscar el más mínimo error suyo para condenarlo. Y eso es una mentira. Dios no está así. ¿Qué hizo Jesús con el hijo pródigo cuando se fue de casa y volvió? Hizo una fiesta.
Muchos están predicando a un padrino, no a un padre. Y así creamos nosotros la imagen de Dios. Y te voy a decir algo. Es necesario conocer a Dios. Y te voy a dar unas herramientas para que tú conozcas a Dios verdaderamente. ¿Ok? Para que tú conozcas a Dios. Y te voy a decir otra cosa aún de pronto más loca. Tú puedes estar en un lugar, ¿verdad? Y esta iglesia predica una sana doctrina. Pero aún tú puedes estar en un lugar de sana doctrina y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tú necesitas hacer algo. Tú necesitas tomar una decisión. Y te la voy a mostrar cómo la mujer samaritana tomó esa decisión. Y cómo ella, estando en un sistema errado, humano, pasó a un sistema correcto de Dios. Te voy a mostrar a través de la vida de ella. ¿Cómo entonces vamos a adquirir el conocimiento de Dios? Primera cosa, conociendo y obedeciendo la palabra de Dios. Juan 4:42 dice: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bien, este versículo nos está mostrando que la mujer samaritana una vez habló con Jesús. Ella salió corriendo a testificar a Samaria que había conocido a Cristo, al verdadero Cristo. Y esta gente, los samaritanos, le dicen: ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú nos viniste y nos dijiste de Jesús, sino que ahora nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esta mujer creyó y obedeció inmediatamente al que Jesús le dijo: yo soy el Cristo, es conmigo con quien hablas. Ella creyó y obedeció. Automáticamente entró en un sistema correcto. Así que, ¿cómo vamos a adquirir el conocimiento de Dios? Conociendo y obedeciendo la palabra. Miren, yo les voy a decir esto. No hay una diferencia entre aquel que cambia las escrituras para manipularla como aquel que las desconoce. No hay ninguna diferencia. ¿Sabe por qué? Porque si las modifican, tú no lo sabes, porque la desconoces. Hemos pasado ya una de las series que estuvimos hablando, que el pastor Walter estuvo hablando y yo también tuve la participación, fue de que debemos volver a la palabra de Dios. Miren, la gran diferencia entre los hebreos, los judíos de aquella época y los cristianos de hoy en día, ¿saben cuál es? Los hebreos a los 12 años se memorizaban las escrituras. Ellos, al llegar a una edad mucho más madura, de 30 años, eran personas que totalmente conocían las escrituras. ¿Qué nos sucede a nosotros? Nos da flojera leerla. Decimos: no la entendemos. En el seminario cuando yo estaba estudiando, un amigo un día se me acercó y me dijo: no, Julián, estoy orando, ¿sí? Porque no sé si meterme al seminario, sí, estoy pidiéndole a Dios una señal para ver si es lo que Él quiere para mi vida. Yo le dije: cabezón, o sea, ¿tú cómo vas a pedirle a Dios una señal de algo que debes hacer? Tú debes formarte en la palabra, no es algo que tienes que preguntarle a Dios. Es como si tú le preguntaras a Dios: Señor, ¿será que tú quieres que lo perdone? Dios, ¿qué te dice en la palabra? Perdona, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo, porque aún los que no me conocen aman a los que los aman, pero no a sus enemigos. ¿Por qué vamos a pedirle a Dios una señal y una confirmación de algo que sabemos que tenemos que hacer? ¿Saben?
un seminario como el que yo estudié demanda de mucho tiempo, pero tú tienes que entrar a los discipulados de la iglesia, a lo que estás dando, a interesarte a conocer más del Señor. Y no es algo que si quieres, es algo que debes hacer, porque vas a conocer a Dios verdaderamente a través de eso, de conocer la palabra, la Escritura. El desconocer las Escrituras te va a llevar a vivir un sistema errado, como la mujer samaritana. Miren, pasó otra cosa, otro caso. Una persona se me acercó también a pedirme un consejo. Me dijo: Julián, me siento vacío, ¿sí? Estoy vacío, me siento estancado, me siento que como que llevo tantos años en el Evangelio, llegó un punto en que yo siento que no hay más, ¿sí? Siento como antes de conocer al Señor volvía a un lugar de estancamiento. Y yo lo que le dije fue: bueno, ¿cómo es tu relación con el Señor? Dime en tu diario vivir cómo buscas del Señor. Entonces esa persona abrió así los ojos y dijo: no, yo busco mucho. ¿Sí? Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué haces? No, mira, yo me levanto, ¿sí? Saco mi devocional, un devocional que yo leo un versículo, un capítulo, y luego leo una reflexión, un comentario, ¿sí? Luego me meto a bañar y comienzo a cantar, a adorar a Dios. Salgo del baño y mientras me cambio prendo la televisión en un canal cristiano y comienzo a escuchar prédicas mientras me cambio. Luego bajo, me monto a mi carro, prendo la emisora cristiana y sigo escuchando prédicas 1 hora hasta el trabajo. Y yo le dije: con razón, estás vacío. ¿Cómo así? Con razón estás vacío. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Y en qué momento tú escuchas a Dios? ¿En qué momento tú vas a la palabra y Dios te habla a ti? No lo que Dios le habló a otro, lo que Dios te habló a ti. ¿Será que estoy diciendo con esto que leer un devocional con un comentario es malo? No, pero si tú te quedas leyendo un devocional con un comentario, ¿cómo tú puedes estar seguro que hoy Dios te dio lo que quería para darte? La mesa que Él preparó para ti. ¿Eso fue lo que Dios preparó para ti en este día? Puede que algún día ese devocional toque tu necesidad, pero te aseguro que no todos los días va a tocar la necesidad que tienes. Y no, te aseguro, quizás no vas a comer lo que Dios quería que comieras. Pero si estoy leyendo la Biblia, muy bien, pero no te puedes quedar solamente allí. Yo esto lo he aprendido. Yo tengo una lectura, ¿verdad?, sistemática de la Biblia que estoy haciendo. Pero esa lectura sistemática no es lo único que yo leo en el día. Porque como les digo, a veces, hoy me tocó la genealogía, y fulano, hijo de sultano, y sultano, hijo de sultano, y hoy necesito conocer algo del Señor, y resulta que esa genealogía no llegó a lo que yo necesitaba conocer hoy del Señor. Pues bien, existe un plan de lectura donde esa genealogía entró, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que una genealogía de Dios no te hable. Dios te habla cuando tú lees y dices: esto, hijo de fulano, sultano, ¿yo para qué leo esto? Aún en eso Dios te habla. Pero supongamos que lo leí y no sentí algo como tal apropiado para mí. Porque leer la Biblia sistemáticamente no siempre va a tocar el punto. Tú tienes que ir y estudiar algo de lo cual tienes hambre también. Entonces yo estoy viviendo una situación, estoy leyendo sistemáticamente la Biblia, pero voy y leo algo que estoy estudiando y profundizando. Esto que les estoy hablando hoy hace parte de eso. Porque en mi lectura sistemática comencé a notar esto que les estoy diciendo y me metí a estudiarlo, y estúdielo, me metí. Aparte de eso, aparte de lo que me decía el plan de lectura, hoy lee esto y lee esto, yo seguí aquí investigando por otro lado, no me quedé con eso. Seguí, fui a diccionarios bíblicos, fui a compendios diccionarios, fui al original, fui al griego, fui a donde mis herramientas, las que yo tengo, las que tú tienes,
ve y avanza y conoce la palabra. Porque cuando conoces la palabra, conoces a Dios. Ahora, no solamente el conocer la palabra, el obedecerla. Porque miren, no es lo mismo que tú leas en la Biblia, que conozcas que dice que debes perdonar a tus enemigos, que cuando tú perdonas a un enemigo. Y de esto voy a hablar de algo que mi mamá aún en Barranquilla predicó y le contó a la iglesia, y por eso me siento en libertad hoy de contárselos. Resulta que mi abuelo se separó de mi abuela por otra mujer, se fue a vivir con ella y tuvo sus hijos. Mi abuela la abandonó junto con mi mamá y su hermano. Fueron abandonadas totalmente. Mi abuela fue una de las que me crió, porque mi abuela, en aquella época, las mujeres no aprendían un oficio sino estaban en la casa. Cuando mi abuelo deja a mi abuela queda totalmente en el aire. Entonces mis papás la toman y se la llevan a vivir con nosotros. Hasta el día de hoy mi abuela vive con nosotros. Y miren, crecer, yo desde pequeñito escuchar a mi abuela quejarse de mi abuelo y decir todo lo que sufrió, y sufrió muchísimo. Imagínense el dolor de ella. Mi mamá y su hermano sufrieron esas consecuencias. Y llegó un día donde ella, sí, leía en la Biblia, amarás a tus enemigos y no sé qué, sea a tu prójimo como a ti mismo. Y ella pensó, yo amo a esa mujer. Y ella entró en un proceso, un tiempo, donde comenzó a entregarle al Señor lo que sentía, lo que pensaba hacia ella y hacia su familia. Y Dios, y ella recibió una restauración y dijo, bien, perdoné. ¿Sí? Cuando nace mi hermana y está creciendo y comienza a darse cuenta de las cosas, y dice, ay, tengo otra tía y otro tío. Mami, quiero hablar con mi tía. Mi mamá dice que se le algo por dentro, y ella dijo, esto no está sano, no está sano. Cuando mi hermanita le dijo, yo quiero hablar con mi tía, a mi mamá algo se le removió por dentro. Se fue a oración, a orar, ¿sí? Señor, mira lo que esto produjo en mí, lo que mi hija me está diciendo, me produce dolor y rabia, y ahora ella quiere hablar con ella, no sé qué hacer, ayuda. Para cortarle la historia, ella, puso a hablar a mi hermanita con ella. Mi hermanita ha ido creciendo y ha sostenido una relación con, sobre todo ella, no sé, por ser mujer, con el otro tío también, pero sobre todo con ella. Llegó el punto en que una vez mi mamá vino a Bogotá y fue a la casa de ellos y les predicó el evangelio a toda la familia. Y le dijo a esta mujer, yo te perdono, no guardes ninguna cosa, no pienses que yo tengo algo contra ti, quiero que seas libre de eso. Esa mujer lloró, y miren, esa mujer estaba a punto de ser internada en un manicomio porque ella sabía que había hecho algo mal. Cuando ella escucha esas palabras de mi mamá, fue sana. Y mi mamá nos enseña algo y dice, Julián, cuando alguien te hace algo, te voy a decir, no solo tú eres el que sufre, esa persona sufre más que tú. ¿Qué pasó con esa experiencia? Mi mamá conoció algo más del Señor. Porque mi mamá dijo, yo perdoné a esta mujer
como Dios me perdonó a mí. Haciendo muchas cosas terribles delante de Dios, Dios me amó y me perdonó. Comprendo ahora el corazón de Dios, conozco el corazón de Dios y conozco lo bien que se siente amar a esa persona, aunque me haya hecho lo que me haya hecho. Así que esto a mí obviamente me toca y me confronta, ¿no? Cuando tú conoces la palabra y la obedeces, vas a conocer más a Dios. La obediencia te va a llevar a conocer más a Dios. Porque Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: no es como tú piensas que es como yo te digo que es. Y cuando tú obedeces lo que yo te digo, me estás conociendo. Estás conociendo a un verdadero Dios. La segunda cosa que debes hacer para conocer a Cristo es desarraigar la idolatría de tu vida. El pastor durante la administración decía eso, decía: quita el dinero de tu corazón, quita el sexo, quita esto. ¿Qué estaba diciendo él? Que miren, el dinero no es malo, el amor al dinero es malo, porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el dinero está en tu corazón sobre Dios, tu ídolo se llama mamón, dinero. Cuando una persona está sobre Dios, es un ídolo que se ha formado en tu vida y en tu corazón. Cuando tú dices: si esta persona se muere, yo me muero. ¿Saben? Quizás esa persona estaba en un lugar donde debía estar Dios. La idolatría, y a mí me sorprende esta mujer samaritana, que viviendo una tradición, ella dice: Juan 4, 25, 26, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y inmediatamente dejó todo su pasado, todo lo que había en ella, y a partir de ese momento creyó en Cristo. Cortó, quitó los altares de su vida y de su corazón, fueron desarraigados, y conoció a Dios. La cuarta cosa que debes hacer, tercera, gracias, para conocer a Dios: da a conocer a Dios a través de las generaciones. En Jueces, no tengo ahorita el capítulo, pero en el libro de Jueces dice que hubo una generación que desobedeció a Dios. Sus hijos también desobedecieron a Dios. Y dice que la tercera generación desconoció a Dios. Fue una generación terrible. ¿Por qué? Porque a partir de una generación se perdió el conocimiento de Dios. La segunda entró más perdida. La tercera generación, terrible. Hicieron las cosas peores que pudieron haber hecho el pueblo de Israel. Una tercera generación totalmente que desconocía a Dios. Leíamos un pasaje ¿recuerdan? El día que hablamos sobre la Biblia. Enséñale a tus hijos, háblales en todo tiempo, escríbelas en las paredes, átatelas en la frente, repíteselas todo el tiempo. Repíteselas todo el tiempo, porque Dios desea que ese conocimiento sea transmitido a las generaciones, a tus generaciones. Y esta mujer salió corriendo a anunciar. Dijo entonces la mujer, versículo 28-29, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice en el versículo 39-41, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él
por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Conocieron a Jesús a través de la mujer samaritana. Lleva este mensaje a tus generaciones. Y la última cosa, sé que hay más, ¿sí? Pero te voy a dar una última cosa: sed espiritual. Veíamos que esta mujer tenía un gran vacío, y Jesús dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Sed, hambre. Amós 8:11 dice, Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. ¿Qué quiere Dios? Yo puse en estos días en mi Facebook, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quiere Dios conmigo hacer? Pues bien, te voy a mostrar algo que Dios quiere hacer. Y puse ese pasaje: Dios quiere que lo entiendas y que lo conozcas. Eso quiere Jehová. ¿Sabes? Él quiere que le ames, que lo entiendas, que lo conozcas, aún más que ser un pastor, que ser un ministro, que ser un profeta, que ser cualquier cosa. Dios desea que le ames y le conozcas. Porque Dios no te ama por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Y si yo dejo de ser pastor, sé que Dios me sigue amando. Y si yo dejo de ser, no sé, algo, yo sé que Dios sigue amándome, porque me ama por lo que yo soy. Y saben, así como esta mujer samaritana cometió muchos errores en su vida, Dios trajo salvación y amó a los samaritanos. En Hechos 1, 8 y 9, Hechos 1, 8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y ¿en qué? Samaria. Así que, cual sea tu pasado, quizás como esta mujer samaritana, donde desconociste de Dios, donde no conocías a Dios, aún quizás asistiendo a una iglesia y aún sientes que desconoces a Dios porque tu vida está vacía, no tiene sentido. Hoy Dios te dice: ven y bebe de mi agua, ven, acércate, ven e intimemos juntos, ven y conóceme, ven y entiéndeme, y yo te daré agua que va a quitar de ti la sed, y nunca más tendrás sed. Colócate sobre tus pies y quiero orar por ti y por un momento quiero dirigirte en una oración. Voy a hacer por lo menos 2 oraciones. Una oración es para aquellos, pero escúchenme, no tienen que levantar ni su mano ni venir al frente, allí donde ustedes están, ¿sí? Quiero dirigirles en una oración a aquellos que dicen: yo he vivido bajo un sistema de tradición donde no he tenido yo la iniciativa de conocer a Dios.
quiero que cierres ahí tus ojos y le digas al Señor, allí en tu corazón, en tu mente: Señor,